En nombre del ministro Ali Padrón y la gerente de Capacitación e Información, Natalia McCarthy, le damos la bienvenida a este recorrido hacia la comida mantuana. Mi nombre es Edgar Velasco, soy el coordinador nacional del programa Hotel Escuela. ¿Qué es lo que queremos entenderles? ¿Qué es lo que queremos aconsejarles? ¿Qué queremos enseñarles? Es tratar de que esa comida que estuvo en Venezuela, que estuvo conocida como la comida mantuana, tratar de que todos nuestros niños que van a ser las próximas generaciones reconozcan y conozcan ese tipo de comida. Ahora bien, ¿qué era la comida mantuana? ¿De dónde viene la comida mantuana? Eso viene de la época de la colonia. ¿Por qué se le decía mantuano? Porque a las mujeres de esa época, a las doñas, utilizaban un manto y por eso se le denominaba mantuana. Esa era la época de Bolívar, la época de los grandes cacaos. Allí vino una gran fusión de ingredientes traídos de Europa con ingredientes de acá, de Venezuela. Esa fusión fue lo que conllevó y trajo a los ricos platos que tenemos ahorita, que se han ido olvidando, pero que todavía los tenemos en nuestras casas. ¿Cómo podríamos recordarlo? Bueno, recordemos por lo menos un plato típico de la época, que era el asado negro. Todavía en la actualidad lo tenemos. Lo que pasa es que el ingenio de la mujer venezolana fue lo que cambió un poco esa receta, porque ¿qué fue lo que hicieron? Nuestras abuelas, lo que hicieron fue que todas esas recetas las tomaron, las modificaron y, modestia aparte, se las enviaron mejoradas. Tenemos el caso de que en Europa se hacía la empanada gallega y aquí en Venezuela se hace el pastel caraqueño. También tenemos la polvorosa caraqueño, que es otro plato traído de Europa. Algo que también nosotros tenemos de esa época y todavía en la actualidad lo tenemos sin ni siquiera saberlo, que era una golosina de la época colonial, de la época mantuana, que la tenemos ahorita, es la tisana. Tisana con S, con Z, no, sencillamente tisana. Nadie sabe hasta ahorita si es un jugo, si es una ensalada de fruta, si es un cóctel, si es un frutón, si es un gazpacho. No, sencillamente es una tisana que la podemos conseguir en cualquier puesto de venta en Venezuela. También podemos rescatar de aquella época dulces que se perdieron, pero todavía los tenemos aquí para nosotros. Uno de ellos es la torta bejarana. Cabe destacar que la torta bejarana era la torta preferida del Libertador y de todos los habitantes de aquella Caracas, no mayor de 30.000 habitantes. Esta torta era un ponqué que hicieron muy famosa a unas hermanas caraqueñas que elaboraban ese ponqué o esa torta. Eso también por el ingenio venezolano crearon esta torta y fue tanto lo que se vendió, tanto, que no había un solo habitante de Caracas que no le dijera al otro, probate la torta bejarana, probate la torta bejarana. Esta torta conllevó a que unas pardas, unas negras, ¿verdad?, hablaran con el rey de España. Y de allí, nosotros, el ministerio, queremos decirles que fue la primera emancipación del pueblo venezolano y de la mujer venezolana. ¿Por qué decimos esto? Y estas mujeres, o estas damas, estas caraqueñas, tenían tanto dinero que hablaron con el rey de España y le compraron su blancura para tener las mismas condiciones de las mantuanas del momento. ¿Qué era lo que ellas pedían? Tener igual el mismo estatus. El rey de España les concedió, porque pagaron, y él mandó una cédula. Déjeme decirles que voy a abrir comillas, decía así: que se vean a las bejaranas como blancas, aunque negras sean, cierro comillas.
Pero ¿qué conllevó a esto? Por eso cuando decimos la emancipación, ustedes se pueden imaginar en la época de la colonia, donde estaban esos grandes cacaos que venían de otros continentes y que veían a los negros como esclavos, a los indios como esclavos, a los venezolanos que nacían aquí, los pardos, los mulatos, los veían como esclavos, y que tres negras al pasar tuvieran que doblar la rodilla para decirle buenos días y buenas tardes. ¿Se imaginan esa historia para ellos? ¿Cómo sería de frustrante? Entonces tenemos que volver a que esa torta esté en todos los estantes, que esté en cualquier panadería, en el mercado, que todo el que venga, ¿verdad?, de cualquier parte del mundo y entre a Venezuela sepa que hay una torta que se llama bejarana, que es muy famosa y viene de la época colonial. ¿Qué otra cosa pasaba allá? Los mantuanos eran la clase alta y ellos traían sus ingredientes de Europa. Los criollos lo que hicieron fue tomar eso y le añadieron lo que tenían. Por supuesto, ellos traían su menú, pero ¿qué comía el indígena? ¿Qué comía el negro? ¿Qué comía el esclavo? Nadie se ha preguntado eso en la historia. Bueno, ellos también tenían lo que conseguían, lo que recolectaban, lo que sembraban aquí en estas tierras. Los platos no había mucha diferencia, por eso es que aquí en Venezuela se le cambia mucho los nombres a esos platos que estaban con otro nombre, pero aquí los llamaban de otra manera. Por decir algo, en esa época se hizo muy famosa una sopa sumamente grande que se llamaba la olleta de gallo. Y decían que esa olleta de gallo se hacía en un caldero, una olla sumamente grande, y allí aceptaba todo lo que tuviera. Aquí es donde entraba el pueblo venezolano, pues. Porque ¿qué pasa? Que ahí eso le colocaban panza, rabo de res, hígado, carne de cochino, cualquier cosa, pata de cochino, todo lo que consiguiera lo colocaban en esa olla, con las cosas traídas de otros continentes, pero con el secreto venezolano. ¿Cuál es el gran secreto venezolano que tenían los indígenas, que tenían los esclavos? Que es el ají dulce con el ajo criollo. Junto a la cebolla comenzaban a hacer un sofrito, y esos grandes cacaos, al probar la cocina venezolana, se doblegaron ante esa exquisitez de la cocina venezolana. La cocina venezolana ha tenido durante toda la historia varias etapas, porque ¿qué es lo que pasa? Venezuela ha sido un país que durante toda la vida ha sido la perla para todos los continentes, porque aquí tenemos oro, tenemos perla, tenemos petróleo, las mujeres más bellas del mundo, los caballeros más enamorados del mundo. Entonces, para la prueba estamos aquí. Entonces todos ellos venían para acá con sus intereses de llevarse las cosas, pero traían esas comidas de otros continentes y los venezolanos empezamos a adaptarlas ¿a qué? A nuestra cultura. Bebidas. Tenemos muchas bebidas. Aquí en Venezuela tenemos jugos, batidos, caratos, refrescos, porque son todas esas cosas que vinieron de otros países y nosotros los adaptamos, ¿verdad? Tenemos, por decir algo, guanábana, tenemos jugo de guanábana, helado de guanábana, carato, tenemos con arroz, se hace chicha, con el maíz hacemos chicha, hacemos frescos. Entonces, esa fusión de alimentos o insumos de otros continentes con lo de Venezuela han hecho la grandeza de la gastronomía venezolana. La cocina venezolana es una de las más exquisitas, exclusivas inclusive, porque Venezuela, por eso es que tiene una división geográfica de 24 entidades, pero cada entidad tiene sus familias y cada familia tiene su secreto para hacer sus preparaciones. Y allá venimos, de la época mantuana hasta la fecha. Un ejemplo que podemos hacer, que nos traemos hasta ahorita, es la yaca. ¿Cuántas maneras hay de hacer hallaca? ¿Cuántas maneras hay de hacer? Tenemos la oriental,
la occidental, la andina, la caraqueña, la llanera. ¿Cuál es la verdadera? Tenemos la sureña. ¿Cuál es la verdadera? Tenemos una que ya no es Venezuela, lamentablemente, que era la angloaspireña, que era una que se hacía y esa duraba hasta 15 días. Esa ya no se prepara mucho. Pero ¿con qué? Con los insumos traídos de otras latitudes junto a los aliños y al sazón de nuestras abuelas. Es bueno siempre destacar que la cocina venezolana, por ser muy regionalista, ha traído hasta celos entre familias. Un ejemplo que tenemos para todos venezolanos, no es un secreto, el de la yaca. Todos llegamos a casa de cualquier familiar en cualquier parte de Venezuela y nos regalan una yaca, ¿verdad? En la época de sembrina. Y cuando la probamos, todos decimos, qué cosa tan sabrosa. Pero en la mente, eso todo venezolano dice, la mejor hallaca es la de mi mamá. Eso lo tenemos nosotros los venezolanos. Platos que han venido de la historia y están aquí con nosotros es el caso de la arepa. La arepa es 100% venezolana. 100%. Hay controversias de que si es de otros países. No voy a nombrar países para no herir sensibilidades. Pero, ¿qué es lo que pasa? El maíz es el único cereal del continente americano. Por ende, todos los países de este continente cocinaban con maíz. De ahí es donde viene la chicha, de ahí es donde vienen las masas para hacer burritos, para hacer cachapas. Pero esa técnica de la arepa, ¿verdad? Es dada. Mariano Picón sale en un libro que él tiene, nos dice que el nombre de arepa en realidad no es arepa, sino con una E, erepa. Y viene dado de la etnia Cumanagoto. También se dice que de esa época también son maneras de hacerla que todavía las tenemos nosotros presentes. Es que también se dice que viene de la etnia de los Chaymas, pero coincidencialmente también es del estado Sucre, que era por la forma del aripo o el mudare. Esa forma circular, también se dice que viene lo de la arepa. Ahora bien, volvemos otra vez a las 24 entidades. ¿Cómo se hace la arepa? ¿Cuál es la verdadera arepa? Tenemos en los Andes, la hacen de trigo, pero en Guayana también las hacen y tienen hasta un nombre anglosajón que le dicen domplinas. Pero también tenemos las cabimeras, las zulianas, las maracuchas, las orientales, las caraqueñas. ¿Cuál es la verdadera? La que es grande, grandota y se pica en varias porciones, la que es pequeñita, la que es finita. También tienen hasta nombres jocosos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que se llama la rueda de camión, que es una muy grande, que esa, ¿con qué se rellena? Con todo lo que usted tenga. Esa es la que utilizan sobre todo los albañiles, gente que tiene trabajo muy fuerte, se comen ese tipo de arepas con cualquier relleno. La arepa frita, ¿se hace o no se hace con huequito? La arepa dulce o la arepa con anís, ¿se hace o no se hace abombada? Entonces, cada estado, tiene su manera de hacerlo. La cocina venezolana siempre se ha destacado por eso, porque siempre ha tenido un plato que está allí con nosotros. Siguiendo en este orden con la arepa, los rellenos. Venezuela se caracteriza también por eso. Eso no lo tiene ningún otro país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las arepas tienen aquí nombres hasta jocosos, ¿no? La pelúa, la catira, la viuda, dominó, la rumbera, la asesina. Bueno, tienen 1000 nombres. ¿Por qué? Porque la arepa es un venezolano más o una venezolana más. Entonces recibe el nombre del relleno que tenga. Dependiendo del relleno y la región tiene un nombre. Pero eso es en Venezuela. Por eso es que decimos que la arepa es 100% venezolana, porque aquí es donde está erradicado. La arepa se come en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Déjenme decirles que
es tanto lo que la arepa está con nosotros, pero tanto que está con nosotros, que se dice que cuando un niño nace con una arepa bajo el brazo. Y cuando un venezolano se va del país, lleva una arepa en la maleta. De hecho, es tanto que el primer alimento que se le da a un niño es la masa de la arepa. Se arrulla con la arepa. Eso en ninguna parte del mundo existe. Las madres venezolanas, cuando están durmiendo a los niños, le cantan su canción arepita de manteca, para mamá que da la teta, y arepita de cebada. O sea, está incluida en nuestro vocabulario la arepa. Relleno, hemos sacado infinidades. La arepa ha servido para obras teatrales, para poemas, para canciones. Nuestro Ali Primera, en una de sus canciones, Caña y Tambor, en una de las estrofas dice: la arepa de maíz jojoto es de los dioses el pan. O Alberto Ibarreto canta una canción de la abuela y el coro dice que mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría, pero una arepa en sus manos redondita le salía. O sea, ahí tenemos la arepa por la cocina venezolana. También tenemos otra anécdota con la arepa, que fue que en el año 55 en Venezuela pasó un acontecimiento mundial, que fue en el año de 1955, Venezuela, mediante una venezolana, Susana Ruiz, logran el cetro de Miss Mundo, cosa impensable, es la primera del continente, es la primera y es el génesis de todas estas bellezas que tenemos en Venezuela. Bueno, un señor llamado Heriberto Álvarez, él empezó a vender arepas y ponía rellenos. Y él, como homenaje, también le hizo una a Susana Ruiz. Cuentan las anécdotas, salió con una reseña de un periódico que era Universal, salió la reseña. Hay libros, estadísticas que están aquí. Que un día pasó un señor por un negocio, el señor tenía un negocio en lo que se conoce como el Boulevard de Sabana Grande, aquí en Caracas, y el señor pasó un día y ve que en la puerta tenían una niña de 12 años maquillada y en un banquito. El señor se le queda mirando y dice: oye, qué niña tan hermosa, ¿no? Entra al local y en el local, estando dentro, le dice el señor: mire, esta niña tan linda, ¿qué se está festejando? Y el señor le dice: wow, la gran noticia, acaba de arribar a Venezuela nuestra Miss Mundo, Susana Ruiz. Y el señor, para que usted vea lo que es la coincidencia del mundo, el señor le dice: qué casualidad, esa es mi hija. Eso fue un miércoles. El señor le dijo: el día viernes en la noche yo se la traigo. La palabra de un venezolano se cumple. Y el día viernes se presentó el establecimiento, el señor con Susana Ruiz. El señor Heriberto Álvarez, estando allí, que ve entrando a Susana Ruiz, se queda boquiabierto. Pero también allí estuvo Vivo Flómeta, estuvieron Abelardo Raide, Miguel Otero Silva, que era el del Nacional, que es el que hace la reseña. Y cuando ella entra, ellos también entran, porque hasta yo hubiese entrado. Y cuando entra, el señor se le queda con la boca abierta y ella le dice: señor, hable. Y el señor: ¿qué me ofrece? Y el señor Heriberto Álvarez le dice: bueno, mire, como yo tengo tantos rellenos, creé un relleno nuevo que se llama La Reina. Así que aquí tiene una reina para una reina. Hasta allí era el nombre, hasta La Reina. Pero como venezolano al fin, vio tremenda escultura al cuerpo, y en esa temporada las mujeres que tenían buenas curvas se le decían pepiadas. Entonces el señor Heriberto Álvarez termina la frase diciendo: aquí tienen una reina para otra reina, más si esa reina está pepiada. Y ahí es donde viene el famoso relleno de la arepa reina pepiada. Entonces, la arepa es venezolana. Tenemos historia. Reseñada, no es que me lo contaron, me lo dijeron, no, está escrita. Hay una parte de la historia que se ha olvidado, pero que también en los años de 1500, aquí a Venezuela, llegó
un español que era muy malo, demasiado malo, y se llamaba Aguirre, mejor conocido como el tirano Aguirre, sanguinario, un hombre que cortaba cabezas, cortaba a los indios por la mitad. Era horrible, era horrible. Bueno, ese señor, por decirle algo señor, ese tirano, cuando llega se enfrenta a unos indios venezolanos, unos indígenas, hablando del año 1500. Y cuando él está luchando contra ellos, él se siente derrotado completamente, derrotado. Y él, para darle valor a sus tropas, él se voltea, y eso está escrito, él se voltea y le dice a sus marañones, que así le llamaba a su tropa: ustedes que doblegaron la mar Oceana, que así se llamaba el Atlántico, que enrumbaron el Marañón, que era el río nosotros, ¿cómo le van a temer a unos pobres comedores de arepa? Aquí en Venezuela, cuando alguien quiere tener valor para otro, le dice: estás asustado, ese es un pobre loco. Hubiese dicho eso tal vez, pero ¿qué ofensa puede decirle porque come arepa? Eso no se entiende. Pero para ese momento, López de Aguirre le dijo a su arepa: le van a temer a unos pobres comedores de arepa y venezolanos. Bueno, el 27 de octubre de 1561, esos pobres indígenas lo derrotaron y lo escuartizaron y se lo mandaron por pedacitos a sus arepas. 300 años después, el conquistador, o el español, Pablo Morillo, también tiene otro enfrentamiento ya con Bolívar, con todo eso. Déjeme decirle que ese es un mariscal español, Pablo Morillo. Él fue el mismo que le dijo al rey de España: si usted me consigue un país y 100 lanceros, le pongo a España a sus pies. Ese mismo. Bueno, ese señor que le dijo eso, cuando él estuvo aquí derrotado antes de llegar, él también, cuando está derrotado, él dice: que las hadas me lleven si yo soy derrotado por unos pobres comedores de arepa que solamente son para estómagos de negros y avestruces. Volvemos otra vez, la arepa. ¿Por qué tanto dilema con la arepa? O sea, son comidas venezolanas 100% que en el mundo están. Tenemos la hallaca, tenemos el pabellón, tenemos la arepa, tenemos platos que han venido de otras latitudes y lo hemos modernizado y acomodado y se lo hemos mandado, perdonen la modestia, mejorados. En Italia vino la lasaña y aquí le mandamos el pasticho. De España vino el flan y nosotros le mandamos el quesillo. Y unas cosas que hacían nuestras abuelas desde esa época de la colonia era que los colocaban en unos envases de metal y el secreto era colocarle una piedra encima. Esa es una técnica, sépanlo todos ahora. La técnica es ponerle en baño María, pero una piedra encima. ¿Por qué? No sé, pero esa es la técnica. ¿Qué tenemos también en Venezuela? Tenemos también gastronómicamente, tenemos la empanada. La empanada también viene con cualquier tipo de relleno y en criollo se dice que todo venezolano que se respeta se come 2 empanadas y un jugo. Eso es del venezolano. A lo mejor en otras latitudes no entenderán qué significa eso, pero aquí no está escrito en una parte, pero es como que es una norma. 2 empanadas y un jugo. Y otra cosa, venezolano, perdóname la expresión, pero venezolano que se respeta y se come una empanada sin salsa no es venezolano. Algo que caracteriza al venezolano es que por cada mordisco le pone salsa. Eso es 100% venezolano. Otra cosa que también tenemos en Venezuela es comer los pastelitos con chicha, cosa también tradicional de los venezolanos. Tenemos en las empanadas grandes, pequeñas, extra grandes, con el relleno más imaginable del mundo. Otra cosa que también tenemos es que en nuestras costas tenemos todo el mar Caribe para nosotros solos y todo el océano Atlántico. Y Venezuela también se ha destacado
por comer los frutos del mar. Pero lo chistoso que tiene Venezuela, que no tiene otro país, es los nombres, cómo se conocen las cosas. Un ejemplo de las arepas, la reina pepiada, ya todo el mundo sabe. Pero un nombre jocoso es si usted dice, por lo menos, la arepa tumbarrancho. ¿Cómo le van a poner a un nombre a una arepa tumbarrancho? Pero eso es muy coloquial en el estado de Zulia. Es una arepa que hacen, que van con huevo, con mortadela, las embadurnan en una mezcla de harina de trigo amarilla y la fríen. Pero bueno, eso es un nombre. En las costas, cuando se consumen los frutos del mar, también tienen nombres jocosos y los llaman o coctelitos, o rompecolchón, o siete vidas, o matasuegra, o el rey de la casa. O sea, cualquier nombre se le pone, y eso solamente es en Venezuela, porque nosotros los venezolanos siempre hemos estado buscando la burla, el dicharachero, o sea, no humillar al compañero, sino siempre estar riéndonos nosotros de las dificultades. Siempre crecemos. Y la gastronomía también nos ha ayudado. Cuando las cosas están malas, volvemos al ejemplo de la arepa. Se dice que la arepa está cuadrada cuando las cosas están malas. Nosotros los venezolanos hemos pasado por varias etapas fuertes, etapas que ningún país lo aguanta, y aquí estamos nosotros de pie. Y aquí estamos dando ejemplo al mundo de que sí se puede. Cuando un pueblo se une, no hay imperio que nos derrote. No hay. Y aquí el venezolano ha hecho eso. De todas esas calamidades que han pasado, hemos crecido. Aquí en Venezuela es una cuestión jocosa, ¿no? Que por lo menos el que no tiene mucho dinero, cuando se come unos espaguetis con sardina, es para el pobre, ¿no? Pero la gente dice, ¿nunca has comido unos espaguetis con sardina? ¡Qué cosa tan buena! De una cosa que es una comida tan poquita, ¿sabes? Que es una lata de sardina que se la pone porque no tienes más nada en tu casa. Pero eso ha hecho que para nosotros sentarnos en la mesa con la familia es donde está el éxito, es donde está la grandeza, es donde está nuestra idiosincrasia, es lo que nosotros hacemos. Aquí en Venezuela también tenemos la parte, por ejemplo, de los helados, ¿no? Aquí entonces también tenemos que si los helados de vasito, que si el chupi chupi y otros nombres jocosos que llamamos las tetas. En los dulces venezolanos también hay nombres muy jocosos, ¿no? Por lo menos hay una manera, ¿no?, de comerse con harina de trigo. Se hacen unas tortas, ¿no?, muy planas, y en los andos lo llaman paledonias, en otras partes lo llaman catalinas, y la gran mayoría le dice cucas. Entonces son nombres jocosos que no es ninguna grosería. En cualquier parte dirían, oye, estás nombrando que si la vulva. No, pero en Venezuela eso no es grosería. De hecho, hay mujeres que venden por la calle y dicen, te vendo, traigo la coca negra. Pero eso es jocoso, es una manera de vender que en Venezuela para nada es una grosería. Otra cosa que nosotros tenemos son las comidas que nos llenan y nos hacen crecer. Miren, Venezuela, lo digo con toda responsabilidad, Venezuela es el único país en el mundo, escúchese, el único país en el mundo que en una noche en el año todo el mundo come el mismo plato sin nadie ponerse de acuerdo, que es el 24 de diciembre comiendo hallaca. Eso es del venezolano, eso viene por el ADN. Nadie llama a otra ciudad, nadie llama al vecino, nadie escucha, no, nadie. Pero todos los venezolanos cenan la noche del 24 con una hallaca, sin ponerse nadie de acuerdo. Entonces, eso es el venezolano, porque eso es nuestro ADN, eso viene ya innato con nosotros. ¿Qué tenemos también nosotros? También tenemos bebidas espirituosas, porque el venezolano, si hay algo que le gusta a un venezolano, es una rumba, señores. Mira, venezolano que se respete, pero no me la expresión, pero venezolano que se respete,
Si no toma, está fregado. Porque aquí toma agua, hasta para hacer una misa se toma. Por aquí tomamos a todo. Entonces, ¿qué hace? El venezolano siempre ha estado por las bebidas. Pues hay bebidas muy caras, hay bebidas muy baratas, pero hay bebidas que son muy económicas y se han vuelto muy coloquiales. Por lo menos una es la guarapita. Eso es una bebida venezolana. Uno va para la playa y entonces uno se lleva su guarapita. ¿Por qué? Porque es una manera de llevarse algo bien frío hasta congelado y es económico. Pues. Y eso existe en las fiestas, se reparte, se da. Venezuela, sin quererlo, Venezuela es un país donde todos los emprendimientos nos llevan al logro. Porque como no se hacen con envidia, sino con la intención de dar lo mejor, ha llevado a la cultura a otros niveles. La UNESCO le ha dado a 3 rubros venezolanos su denominación de origen. Uno es el cacao de Chuao, el mejor cacao del mundo. Pero la UNESCO, pero en Venezuela en cualquier parte se da cacao y muy, muy bueno. También tenemos a los rones venezolanos. Los rones venezolanos en las últimas competencias, hasta con el virus del COVID-19, se hicieron esas competencias. Y en las últimas que se hicieron, una que se llama Bruselas, de los últimos 10 rones, Venezuela obtuvo los 8 primeros lugares. Para que ustedes vean la calidad, porque tiene denominación de origen, el ron. Algo aquí, una acotación. Lo malo es que el ron es muy bueno. Pero nosotros a todos los que vienen en una botella lo llamamos ron. Pero existe el ron añejo, existe la bebida espirituosa y existe el aguardiente. Pero nosotros a todo eso lo llamamos ron. Todo lo que ven en una botella es ron. ¿Qué es lo que pasa? Que con esas bebidas que no son ron añejo, es con que se preparan las guarapitas. Porque son más fuertes, no tienen la misma calidad, no tienen la denominación de origen. Y es donde el venezolano siempre adapta todo. Bueno, que no tengo para esto, hago una guarapita. Tengo una fiesta y guarapita para todo el mundo. Y por último tenemos también el cocuy. El cocuy tiene denominación de origen, el cocuy de Pecaya, y es muy, muy bueno. Para elaborar una botella de cocuy se necesitan entre 8 y 10 matas de agave de la flor. Y cada mata de esas, para poder florecer, dura entre 8 y 12 años. Imagínense qué cantidad de años hay que esperar para hacer una botella. Pero el cocuy es muy, muy bueno y por eso tiene esa denominación de origen. Entonces tenemos eso en Venezuela, ¿no? Tenemos la comida, tenemos los dulces, las mujeres más bellas del mundo. ¿Quién cuestiona eso? Tenemos los hombres más echados para adelante. El venezolano hace lo que sea y se lo modifica en cualquier parte del mundo, lo modifica. Tenemos una tierra bendecida, tenemos parques que son la envidia de cualquiera, tenemos las mejores playas, los mejores ríos y la mejor gente. Entonces, en este viaje que hicimos, bueno, queremos darle de verdad un agradecimiento y hasta la próxima. Mira qué linda la vereda, las lluvias de primavera le embellecieron la piel. Ese camino va al Tocuyo, ya se escuchan los tambores, el tamunangue otra vez.